y el capítulo 14. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan y el capítulo 14. Y lo tiene allí abierto, Juan capítulo 14, y vamos a ir analizando y procurando descubrir, repito, mi mensaje para esta noche, las 7 grandes promesas de Juan capítulo 14. Mientras usted se ubica, yo quisiera decirle, el hombre, el ser humano, tiene dos formas de vivir. O vives por el espíritu, o vives conforme a la carne, por las emociones, por la voluntad, por los pensamientos. El ser humano como tal, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a vivir por el espíritu. Los que son guiados, pueden estar sentaditos nomás que no vamos a leer el pasaje, vamos a ir estudiando. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Entonces el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente. Entonces nuestras emociones almáticamente nos dicen, te voy a regalar una casa. El que no tiene una, ¿qué pasa? ¿Cómo se pone? ¿Triste o contento? Re feliz. ¿Sí o no? Y me van a dar una casa, me van a dar una casa. ¿Y cuándo? Espere, tranquilo. Después de tanta la cosa le dicen 2 meses. Le cumplieron los 2 meses y no pasó nada. 3 meses, nada. 4, nada. Y lo que estaba, el follaje del árbol que estaba emocionado de alegría, ¿cómo se va poniendo? Se va marchitando hasta que se acabó la emoción. Porque no le cumplieron. Las promesas humanas se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero lo que viene de Dios, usted tiene que saber que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay porciones en la Biblia muy ricas en contenido que pueden dar lugar a preciosos sermones para nosotros los predicadores, considerando los versículos uno tras otro en cada pasaje de la Biblia. En tal caso, es mucho mejor unir sus diferentes partes bajo un denominador común. Y en este pasaje de Juan capítulo 14, el lazo que une las diferentes partes de las palabras es la palabra promesa. Es el común denominador. Jesús vino de parte de Dios nuestro Padre para hacernos grandes promesas, y en este capítulo están algunas de las más preciosas y le hablaré de 7 de ellas. Número 1, promesa de un hogar celestial. Lo primero, promesa de un hogar celestial. ¿Qué pasa con la gran mayoría de las mujeres cuando pegan de los 35, 36, 37, 38 y no se han casado? Algunos empiezan a mirar como que esa ya está. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? La dejó el tren. Se quedó y bueno. Y las mujeres, algunas, hablo de las que no confían en Dios, empiezan a creerse esas palabras necias y hasta dan pasos equivocados, porque no, ¿cómo así que ya yo me va a llegar la menopausia, me va a llegar secuela y no tengo hijo y no tengo marido? Y dan pasos equivocados, se enredan con el primer patirrucio que aparece por ahí. Me perdonan que yo sea tan sincero, sin esperar el tiempo y la voluntad del Señor. Entonces, nosotros como hijos de Dios, yo creo que todos los seres humanos, no solamente las mujeres, sino los jóvenes, todos quisiéramos tener un hogar. Todos quisiéramos tener un hogar, sobre todo un buen hogar. Pero la felicidad de un hogar terrenal, ustedes y yo tenemos que saber que es pasajera. La felicidad de un hogar terrenal es pasajera. Hermano, he conocido gente que viven felices, muy felices. Pero de un momento a otro le metió el diablo al hombre o a la mujer y alguno se fue o alguno
y se metió en problemas y opta por quitarle la vida al esposo o a la esposa y los hijos, y luego se quita su propia vida. Pero eran felices, porque la felicidad de los hogares terrenales, yo no estoy diciendo que no existe, pero es pasajera, es de momento, puede durar algunos años, pero no dura la eternidad. Y eso lo tenemos que saber nosotros. Entonces, mis amados hermanos, el amor y la alegría que reina en la casa del Padre, donde hemos de estar reunidos, millones y millones de sus hijos, en lo que en Apocalipsis se llama las bodas del Cordero, son goces eternos. Cristo dijo que está preparando el lugar para nosotros, y solo Él puede prepararnos mientras estamos acá en la tierra, para que seamos dignos y aptos para gozar los bienes semejantes de este lugar. Yo quiero que léalo conmigo los dos versículos 2 y 3 en el pasaje en mención. Estamos hablando de Juan capítulo 14, para ratificar lo que le acabé de decir. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si un poco más o un poco menos de 2000 años que Él estuvo acá y se fue. Y previo a su partida, dijo a los discípulos, hoy nosotros gran parte de ellos, voy a preparar lugar para ustedes. Primero dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, está hablando del cielo, moradas celestiales. Yo voy a preparar lugar para ustedes, como cuando usted sabe que le va a llegar una visita importante a su casa. Un amigo que hace tiempo no veo, un familiar a quien quiere ver, y tomó la decisión de venirse a quedar 3 días, una semana en su casa. Como sea, usted le arregla el lugar, ¿sí o no? Ejemplo, la casa de mi familia y yo es relativamente pequeña, bueno, una de las de este barrio, que son apenas 84 metros cuadrados. Pero una vez me dijeron 2 familias, vamos a quedarnos en su casa una semana. 2 familias completas. Y ahora, yo le dije, bueno, ¿y sabe quiénes son? Abogados. Una abogada que ahora trabaja como fiscal en Medellín con su esposo y sus hijos. Un abogado que es mi sobrino con su esposa y sus hijos. Yo dije, bueno, si ustedes han de acomodarse a las incomodidades, por mí no hay problema. Y aquí estuvieron, por aquí se sentaban. ¿Sabe qué fui? ¿Qué hice? Me fui al centro y compré unas colchoneticas de esas que son así. Incomodamos a Michelle, la sacamos del cuarto de ella, el cuarto de Jorman estaba libre y con colchonetas. Entonces, uno en el cuarto de Michelle, otro en el cuarto de Jorman y otro en el piso en colchoneta. 2 familias, ahí estuvieron una semana. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué digo esto? Porque hubo que preparar lugar humildemente, pero de la mejor manera, y ellos estuvieron, yo estoy seguro que cómodos, en medio de la incomodidad, porque no vaya a creer. ¿Cómo cree que es la habitación de un abogado, de una persona que tiene en su forma? ¿Cómo cree que son las habitaciones de ellos en su casa? Nosotros estuvimos en el apartamento de la doctora Caterine, se llama ella, la bendigo si me llegara a escuchar, y en la casa del doctor Carlos, que es mi sobrino, él es abogado también, y son gente que viven bien. Pero acá no les importó dormir en eso, en una colchoneta durante una semana. Ahora lo que yo hago un paralelo con lo que Cristo dijo: me voy a preparar lugar para ustedes, morada en la casa de mi Padre. ¿Cómo se imagina la morada que el Señor durante todo este tiempo ha estado preparando para sus siervos? No hagan colchoneticas así en el suelo. Claro que trabajemos para que podamos ser merecedores de llegar a ese día, mis amados hermanos. Esforcémonos por caminar en rectitud, en integridad con el Señor nuestro Dios. Bueno, finalmente yo le dije acá en el pasaje que le estaba hablando hace algunos minutos antes de leer el texto bíblico. Mientras estamos acá en la tierra, el Señor dice que Él mismo
nos prepara a nosotros, además de estar preparando lugar allá, Él mismo nos prepara a nosotros mientras estamos acá en la tierra para que seamos dignos y aptos para gozar los bienes en semejante lugar. Observe lo que dice Judas, el capítulo 1, verso 24. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Antes de Apocalipsis está Judas. Lea el verso 24, por favor. Si quiere leer el 22 y 23 para contextualizarse. Algunos que dudan convencerlos. A algunos que dudan convencerlos. A otros salvarlos arrebatando del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está hablando de los diferentes personajes acá en la tierra. Los que dudan de las promesas del Señor, dice, a los que creemos, intenta convencerlo. A otros, ni siquiera toque la ropa contaminada que ellos tienen para que usted no se vaya a fregar también junto con ellos. Usted tiene que saber que no todas las personas están para ser salvos. Pero dice en el versículo 24, y a aquel que es poderoso, para guardaros sin mancha o sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Solo Jesucristo tiene el poder para guardarnos mientras estamos esperando su venida, sin caída y para guardarnos sin mancha. ¿Hemos fallado? Sí, Señor. ¿Nos hemos contaminado? Sí, Señor. Pero sigue vigente la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Sigue vigente la fuente de agua viva que es su santa palabra para guardarnos, para limpiarnos de toda impureza y de toda contaminación. Porque una cosa es cierta y no podemos olvidar que al cielo ninguna cosa contaminada podrá entrar, mis amados hermanos. Ninguna cosa que es inmunda, que hace abominación o mentira entra al reino de los cielos. Por eso es que aún estamos acá, porque quizás no estamos listos. Sin embargo, el Señor sigue trabajando por aquellos que con fe, confianza y esperanza, valga la redundancia, esperan la venida del que ha de venir. Lo segundo que le quiero compartir, tengo que acelerar porque me queda media hora y son 7 promesas. La promesa de un camino al hogar. Les recuerdo que le estaba hablando de la promesa de un hogar celestial. Voy a preparar lugar para ustedes. Ahora la promesa de un camino a ese hogar. Lea por favor el versículo 6, en donde dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Queremos ir un día a ese hogar, pues tenemos que hacerlo a través de Jesús. No será a través de María, ni de San Pedro, ni de San Joaquín, ni de San Cayetano. Ahí está San Cayetano. Todos los días le piden y no dice nada porque está Cayetano. Nada puede decir. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Algo le puedo decir, al hombre errado, equivocado de este mundo, al hombre que está errado y perdido en la esclavitud de su pecado, en un mundo desquiciado por Satanás. Hermano, Satanás, acuérdese que vino para matar, hurtar y destruir. Él es experto en generar caos y desorden. ¿Usted cree que todo lo que ha pasado durante casi un año, eso es voluntad de Dios? Olvídese de eso, hermano. Voy a hacer un paréntesis para decirle a los que vinieron hoy por primera vez, y aquí por qué no tienen la silla separada, aquí por qué no tienen protocolo y nada de esas cosas. Porque aquí tomamos todo el año la decisión de creerle al Señor. El día que el señor presidente dijo cuarentena, esa misma noche, la iglesia lo sabe, les digo a ustedes, Dios dijo, Asprilla, usted no se detiene. Usted no se detiene. Trató conmigo, me dio la palabra, y con esa palabra nos hemos mantenido hasta hoy. Nunca dejamos de congregarnos, siempre hemos estado aquí.
Lo saben en la alcaldía, lo saben en el consejo, lo saben en la asamblea, lo saben en la China y en la Conchinchina, porque jamás nos hemos escondido de nadie. Y cuando a partir de septiembre que todo el tiempo hable y hable a las autoridades gubernamentales y a unas autoridades espirituales, que si los protocolos y que no sé qué, yo dije, sin protocolo hemos estado, sin protocolo seguimos, porque no puedo violar la confianza que he depositado en mi Señor. Y muchos, hasta hermanos de aquí, que el pastor es un rebelde, que lo van a meter a la cárcel, que no se sujeta a las autoridades, que le van a cerrar la iglesia, pero aquí ya hace un año estamos. Y el día que vino la policía, porque alguna vecina sinvergüenza por ahí le dio por llamarnos a la policía, ellos tuvieron que pedir perdón y se fueron, porque por encima de Dios no hay nadie, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice la palabra. ¿Quién se ha enfermado acá? ¿De aquí quién se ha enfermado? Nadie. Y no nos vamos a enfermar tampoco. Porque si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué digo esto? Porque yo hace algún minuto dije que Satanás era el experto en generar caos y desorden. La matemática tiene 4 operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. 2 son de Cristo y 2 son del diablo. Jesucristo suma y multiplica, Satanás resta y divide. Y en la iglesia, si alguien dice, sepárense, divídanse, váyanse, pónganse poquito, ¿quién está allí? ¿Jesucristo o el diablo? Es el diablo, y aquí no lo aceptamos a él aquí no tiene lugar. Jesucristo lo que hace es unirnos y multiplicarnos. Que no pueden orar, que no pueden cantar, que no se pueden arrodillar, que no se pueden abrazar, que no pueden saludar. ¿Dónde dice acá? Este es mi manual de vida, y acá no dice eso. Acá no dice eso. El hombre en su humanidad puede decir lo que crea, lo que quiera, pero yo le creo a Cristo. Y es lo que hemos hecho en este lugar. Creerle al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pero ¿por qué no se sujeta a las autoridades si Romanos 13 dice que hay que someterse a las autoridades porque todas son puestas por Dios? Porque también nosotros somos autoridades, somos embajadores del reino en la tierra. Él mismo, Jesucristo, constituyó. Así como el presidente tiene su gabinete ministerial, también Jesucristo tiene el de él. ¿Quién es más, el presidente o Jesucristo? Y la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios trató conmigo, yo no le puedo llevar la contraria a él por someterme al presidente. Si por esto tuviera que morir o pagar un alto precio, no me importaría. Pero no voy a desobedecer a mi Dios por causa de los hombres. Pregunte, ¿cuántos de nuestros pastores con ciudadanos, con siervos, han tomado muy a pecho el tema de los protocolos? Y vaya a mirar si se contaminaron o no. ¿Cómo? No sé. Porque si Dios no está con nosotros, en vano trabaja el obrero si Jehová no edificare la casa. Y en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Pero si Dios es con nosotros, entonces ¿qué o quién contra nosotros? ¿De qué tenemos que asegurarnos? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mientras estemos sometidos a Dios, podemos confiar en Dios. Vuelvo a mi mensaje. Entonces, el único camino se llama Jesucristo. Él es el que está preparando a su iglesia para el día que venga por ella. Cuando suene la final trompeta, estemos preparados para ir a la morada que Él fue a preparar en la casa del Padre. Número 3. Promesa de un padre amante. Hasta aquí hemos visto la promesa de un hogar celestial, un hogar feliz, la promesa del camino a ese hogar. Ahora, la promesa de un padre amante. Esta mañana en la administración del ayuno hablábamos de eso, cuando hablábamos del Padre Nuestro y nos autoconfrontábamos de cómo fueron nuestros padres para con nosotros. Y nos encontramos que muchos no disfrutaron del amor de un padre, ni de un buen abrazo, ni de un te amo, de un papá, nada, porque nos encontramos con situaciones como esa. Pero en la Biblia dice, el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque papá y mamá me dejen, con todo Jehová me recogerá. Pues aquí nos encontramos con la promesa de un padre amante. Lea por favor el verso 7 al 12. Estamos en Juan 14. Rápidamente, versículos 7 al 12. Dice:
y si me conocéis, o si me conocieseis a mí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, enfatiza. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y en el verso 12, eso es uno de los textos importantes en mi vida, lo que me llevan a creer que sí se puede hacer cosas. De cierto os digo, el que en mí cree, habla Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya sabemos con qué propósito eso fue. Entonces aquí contamos con la promesa de un Padre amoroso. Felipe, uno de los discípulos de Cristo, estaba diciendo: pero ¿a dónde te vas? Muéstranos al Padre. Y dice: hey, tanto tiempo hace que estoy con usted y me dice muéstranos al Padre. No me has visto, no me conoces. Si has visto al Padre, a mí me has visto. Porque el Padre mora en mí y yo en el Padre. ¿Qué está diciendo? Sabemos que Dios es espíritu. Sabemos que Jesucristo es la imagen del Padre. Está diciendo: el Padre mora en mí, el Espíritu mora dentro de mí y yo moro dentro de Él. Ahora más adelante en el verso 12 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, las obras que yo hago, Él las hará también, cualquiera de nosotros que creemos, porque yo voy al Padre. Entonces, voy a decirle esto, no vaya a confundirse. El tema de la deidad de Dios no es ni siquiera para entender, sino más bien para creer. Porque algunos todavía, como que nos llamamos trinitario, que esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece deidad. Dice, y piensan que es que el Padre es un Dios, el Espíritu Santo es otro Dios y Jesucristo es otro Dios. Y así nos tildan alguna denominación, Dios los bendiga, que nosotros adoramos a un Dios de 3 cabezas, pero nosotros tenemos que estar seguros que Dios es uno, manifestado en 3 tiempos diferentes. Un Padre creador, un Hijo redentor y un Espíritu consolador. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es que el Padre, siendo Dios omnipresente y omnipotente, siendo el Dios todopoderoso, simplemente le dio la regalada gana, perdone la expresión, de manifestarse de 3 formas diferentes. Si hubiera querido, si quisiera manifestarse de 10, 20, 30 o 50 formas, igual pudiera ser. Pero dejó como unas cosas muy acordes con la otra. El agua es líquido, sólido y gaseoso, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No adoramos a 3 dioses. Cuando te diriges a Jesucristo, estás dirigiéndote a Dios. Si al Espíritu Santo, te estás dirigiendo a Dios. Si al Señor Jehová, nuestro Padre Celestial, de igual manera se está dirigiendo al mismo Dios. Tanto tiempo llevo con nosotros y me dice muéstranos al Padre. No me has visto, no me conoce. Está diciendo: yo y el Padre uno somos. Amén, amén. Eso no era parte del mensaje, pero para los que todavía se mantienen medio confundidos con el tema de la Trinidad. Entonces, los dioses paganos eran hombres y crueles, cual Moloch, Baal, los dioses de los filisteos, de los amorreos, por ahí en el Antiguo Testamento, con los cuales se contaminó Israel, el pueblo de Dios. Eran hombres pero malos, perversos. En Levítico, el capítulo 18, el verso 21,
muestra un poquito de la perversidad de Moloch, o sea que la gente les quemaran sus hijos, se los pasaran por el fuego, consagrarse, los tenían que quemar a sus hijos. ¿Usted cree que Dios de los cielos, Dios de pacto? ¿Quién fue el que vino para matar, hurtar y destruir? El diablo. Entonces, ¿quiénes eran los dioses paganos? Esos dioses paganos, sino Satanás mismo. Entonces, pero el Dios Todopoderoso se ofrece en gracia como un Padre amante y bondadoso a los que confían en Jesucristo. En Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice Juan, el capítulo 20 y el verso 17. Juan 20:17. Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto fue cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que llegan las Marías y quieren María Magdalena abrazarle sus pies y le dice: hey, no me toques todavía, no he sido glorificado, no he subido aún a mi Padre. Ve a mis hermanos, a los discípulos, y dile: subo a mi Padre, que es también su Padre, a mi Dios, que es también su Dios. Ahora estamos, ¿qué? En igualdad de condiciones, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo el bien que le corresponde a Jesucristo por causa del Padre, también a nosotros los que hemos creído. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alábele con todo su corazón, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. En la epístola a los Gálatas, el capítulo 4 y el verso 6, hay un poco más que seguramente ha de ser importante. Gálatas 4:6. Dice la palabra: y por cuanto sois hijos, ¿vinieron o no vinieron? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Que esto es Padre mío, papito lindo, la afinidad que hay entre un papá y un hijo. Los que tuvieron la oportunidad de disfrutar, todavía la cabezona de mi hija, bueno, de vez en cuando, ya casi no lo hace. Ella era feliz metiéndose en la cama de nosotros. Se me tiraba sobre el pecho y se me revolcaba. Ahora ya no, ya se volvió escamosita. Pura vela Pedro el escamoso. Pero ella anhelaba que llegara alguien a quedarse en la casa para que ocupara el cuarto de ella y ella meterse en la cama de nosotros. Grande, grandota ahí. Y esto, la palabra Abba Padre, es la afinidad que hay entre padre e hijo. Cuando tratas a tu padre con confianza, con amor, con respeto, cuando no temes acercarte a él, es la relación entre nuestro Padre Celestial y los verdaderos hijos suyos acá en la tierra. No sé si me estoy haciendo entender. Y todo esto fue propiciado por nuestro Señor Jesucristo en favor de todos aquellos que hemos aceptado su sacrificio y procuramos vivir haciendo su voluntad. La cuarta promesa, permítame acelerar un poco porque el tiempo empieza a declinar. Promesa de un refugio seguro. Mire, ahora con el tema del famoso COVID, ¿qué le mandó el gobierno a la gente? Enciérrese en su casa y no salga ni a la puerta. Mire, aquí en Cali tal vez no tuvimos esa experiencia tan nefasta que tuvieron algunas poblaciones de nuestra tierra colombiana. No los dejaban salir ni al andén, literalmente ni al andén los dejaban salir. Del concilio tenemos una pastora en el Carmen de Atrato, que es una población del Chocó, limita con Antioquia. Dice, no, ni al andén no los dejaban salir. Si pasaban y alguien estaba en el andén, ahí mismito los hacían. Ni al andén los dejaban salir. Tremendo, prisioneros en sus propias viviendas. Pero yo nunca estuve preso. Yo nunca me le quedé ni siquiera un solo día en mi casa. Nunca. Todo el tiempo me moví, me sigo moviendo, porque es que yo no nací para ser esclavo ni para ser prisionero. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, es lo que dice la palabra. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, promesa de un refugio seguro,
que el gobierno quiso hacerle creer a la gente que encerrado en su casa ya estaba la seguridad, pero nos está diciendo, no lleve sol, no salga a solearse, que se le bajen las defensas para que lo pringuen más fácil. Pero contradictoriamente a eso dicen, no resiste 24 horas de temperatura, pero le dicen que no salga a llevar sol. ¿Qué lo quieren? ¿Alentado o enfermo? Piense, solo piense. Si no resiste 24 horas de temperatura y no lo dejan salir a llevar el sol, sino que tiene que estar ya acurrucadito en su casa ya, ¿qué está diciendo? Que tus defensas se bajen y que con facilidad te coja y te haga estrago con tu vida. Una sobrina mía que es pastora me chocó que la semana pasada mi esposa y yo por teléfono le ministramos porque se descuidaron. Ella me dijo, tío, así me dice a mí, dice papá tío, nos descuidamos. Eso fue descuido, se confiaron, fueron a hacer una visita por allá a una población y ellos no tuvieron ningún cuidado. Y el marido desde acá por teléfono nos ministramos y él me decía, yo salgo todos los días a llevar sol, yo me siento a llevar sol un rato. Y se hacía sus cosas. Y ya, gracias a Dios, Dios les dio la victoria. Gracias a la misericordia del Señor. Pero el hombre está diciendo, no, quédense escondiditos. Baje las defensas, mantenga las defensas bajas y no se vaya a solear para que no se me queme el bichito. Solo piense, hermano. Usted tiene que aprender a escuchar y a analizar las cosas. Y listo, créale a Dios. Claro. Yo no sé de eso, hermano. Ese temita dejémoslo allá porque yo no me meto a eso. Yo no sé. Yo de eso no sé nada, hermano. Yo solo sé que el que nos guarda se llama Jesucristo. Si ellos están robando plata allá y ellos, los ladrones para arriba no van. Los ladrones para allá no suben, hermano. Dicen cosas, pero pues como a mí no me consta, prefiero lo que no sé, mejor me quedo callado. Entonces estamos hablando de promesa de un refugio seguro. Lea el versículo 13 y 14. Estamos en el Evangelio según San Juan. Les voy a rogar que me tengan un poquito de paciencia. Juan 13, 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, el Señor Jesucristo dice, yo lo haré. Entonces, si nosotros tenemos esas promesas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos sentimos entonces tan dudosos algunas veces? Aquí yo le he dicho, Señor, que el que entre por esa puerta, tú lo mantengas a salvo. Pregúnteme en este año, qué persona que haya entrado a esta congregación usted ha escuchado que se enfermó? Pregúnteme, muéstrame uno solo. Porque es que Él promete, lo que pidan a mi Padre en mi nombre yo lo haré. Cuando estaban con el tema del protocolo y las directivas de ASMICE, la Asociación de Pastores, la Junta Directiva, yo hago parte de ASMICE, estoy afiliado a la Asociación de Pastores. Yo decía, ¿y por qué no nos vienen a hacer la prueba a nosotros sin protocolo? ¿Por qué no nos vienen a hacer la prueba? Lo que decían, había una palabrita que mencionaban, que el plan piloto, que no sé qué. ¿Por qué no nos vienen a hacer a nosotros sin protocolo? Porque decían que iban a hacer las pruebas donde no había COVID. ¿Qué resultado van a tener si no hay COVID en un lugar? Negativo, ¿cierto? Y le dieron, y le dieron, y le dieron. Y usted sabe cuántos pastores aquí en Cali, porque yo pertenezco a ASMICE y me daba cuenta de todo eso, invirtieron cualquier cantidad de millones en el famoso tema del protocolo y tuvieron la iglesia lista y un poco tiempo, la congregación, que si la sillita aquí y allá, invirtieron, le pagaron porque Río Revuelto, ganancia de pescadores, mucho, hicieron su agosto con esa situación. Y con la pistolita esa que la vendo tanto y que no sé cuánto, y vaya, mire eso, yo creo que hasta en 30,000 pesos lo consigo hoy día por ahí. Principio 150,000, 180,000 y venga para acá y compre. Y al fin y al cabo, los famosos pilotos aquí no funcionaron nunca, no lo pudieron hacer nunca. Yo les decía, ¿pero por qué?
¿Por qué los pastores caen en ese cuento? ¿Por qué no le creen al Dios de los cielos? Toda la vida le hemos hablado a la iglesia de un Dios de poder. Y ahora, ¿a quién estamos mostrando? ¿A un Dios que no nos puede guardar, que no nos puede proteger? ¿Tenemos que andar escondidos, tenemos que andar enmascarados? Y he dicho, y me paro en esto, y Dios lo sabe que lo digo humildemente: el día que Dios no me pueda guardar, yo no tengo ninguna razón para servirle. El día que Él a mí no me pueda cuidar, yo no tengo razón para servirle. ¿Cuál es mi parte? Portarme correctamente. Mi parte es comportarme correctamente, del resto Él se encarga. Él se encarga de eso. Obviamente tengo que ser prudente. Yo no le estoy diciendo a nadie que usted vaya a andar por ahí a diestra y siniestra, como en estos días que estamos en vigilia. Acá no sé si fue el 24 de 31. Me llegó un borracho ahí afuera, hermano, y eso se me paraba así como queriendo besarme. Y yo me le hacía a un lado y para ahí se me volteaba ahí de frente. Oh, sangre de Cristo. Dios mío, cúbreme con tu sangre. Por más que me le hacía a un lado, el tipo como que me quería besar. Y me hablaba así, vea, y un rato. Y yo evangelizándolo y él contándome testimonio. Y yo le daba como al costado aquí y se me paraba. Dios mío. ¿Ah? Porque yo de hablar con un extraño, pues yo, mi distancia, porque yo no sé. Yo, mis hermanos, aquí no tengo problema abrazarlo y todo, pero un extraño de afuera yo no puedo darle papaya porque yo no sé, hermano. Dios me cuida, pero yo tengo que ser prudente. Si yo ando en la calle y por algún motivo manoseo aquí y acá, yo no sé qué hay allí. ¿Para qué me voy a poner mi mano en la boca? ¿Cierto? Tengo que ser prudente. Esas son cositas básicas que cualquiera las puede hacer. Pero tampoco voy a andar lleno de desconfianza e incertidumbre que si me voy a pringar. No, hermano. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Sigamos acá. Entonces, cuando las cargas de la vida pesan y las pruebas nos afligen durante nuestra peregrinación, mientras estamos acá en la tierra, esa peregrinación, ese peregrinaje al lugar celestial donde vamos a ir un día, el creyente puede refugiarse en la oración con seguridad de ser oído por Dios. En la oración. Acuérdense lo que leímos en Ezequiel, en Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, frente a Zorobabel? Sacarás la primera piedra con aclamación. No necesitamos algo del Padre, aprendemos a clamar delante del Padre. Aprendemos a orar. Nos refugiamos en la presencia del Señor con oración. Mire lo que dice el Salmo, que todos conocen, el capítulo 34 de Salmo, verso 4 al 6, muy rápidamente. Salmo 34, 4 al 6. Dice la palabra: busqué a Jehová y ¿qué? Y él me oyó y me libró de ¿qué? Pero ¿por qué siguen entonces asustados algunos por ahí? Porque no lo han buscado entonces. Los que miraron a él, ¿qué pasó con ellos? Aquí no dice que fueron contaminados. Aquí dice fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y es lo que creo que aquí el Señor no nos dejará en vergüenza. Gloria a su nombre. Y el verso 6. No importa cómo te miren, cómo nos miren, pobrecito. Hermano, es triste porque aquí, repito, muchísimos de mis hermanos, y no los culpo. Ay, el pastor sí que es rebelde. El pastor no se somete a la autoridad. Pastor lo van a meter a la cárcel, van a sellar la iglesia. Nunca me enojé con nadie porque como yo sabía que era normal que el ser humano se asuste ante tal eventualidad. Pero aquí en el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿En dónde tenemos que refugiarnos entonces? En nuestro clamor, en nuestra oración a Dios, creyendo. Yo he dicho: fe más obediencia igual bendición. Fe más obediencia u obediencia más fe igual bendición. El orden de los factores no altera el producto. Crea y obedezca. Dios se encarga del resto. Número 5. Dios mío, me van a tener que perdonar. Promesa de un consolador divino.
Versículos 16 y 17 de Juan 14. Promesa de un consolador divino. Juan 14, 16 y 17. ¿Cuántos les gusta ser consolados por los hombres? A veces pasa, ¿no? Pero el mejor consolador es el divino, el maravilloso Espíritu Santo. 16, 14 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, en versículo 15, para contextualizarnos un poquito: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, para que Él pueda rogar al Padre, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al decir mora con vosotros, ¿qué estaba diciendo? ¿Quién era el que estaba con los discípulos en ese momento? El mismo Cristo. Pero le dará a otro consolador. Ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Después voy a tomar otra personalidad, la persona del Espíritu Santo, y vengo y me meto en ustedes. ¿Usted entendió lo que acabé de decir, verdad que sí? Versículo 26. Allí mismo en Juan. Estamos hablando del Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos consuela, nos enseña, nos recuerda. Funciones del maravilloso Espíritu Santo, nuestro amigo fiel. Estamos en un refugio seguro. ¿Cuántos dicen amén? Permítame, yo avanzo un poco más porque el tiempo ya dijo que no. Número 6, me queda faltando otra. Promesa de una gloriosa compañía. Dígale que está a su lado: tú no estás solo. Versículo 21 al 23. Verso 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Acuérdese que el Espíritu Santo está sobre, en y con nosotros. Sobre nosotros, autoridad. En nosotros, dentro, y con nosotros. La palabra paracleto es otro que está a tu lado para ayudarte. Nunca estamos solos. Eso usted lo tiene que saber. Y si Él es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Cristo no solamente nos ofrece, amados hermanos, su hogar, sino que ha prometido por su Espíritu venir a habitar en nuestros propios hogares y en nuestro corazón, si estamos andando con Él. Condición: Él va a venir, vendremos y haremos morada con Él. Acabamos de leer. No solamente es eso, sino que aún en este tiempo, cuando Él aparentemente está ausente y el Espíritu Santo sí está con nosotros, dice que no solamente vamos a morar en el hogar que Él se fue a preparar, sino que Él está morando con nosotros en nuestros hogares. Ahora bien, si usted está seguro y cree que Él mora con usted en su hogar, ¿por qué usted no se porta mejor? No estoy diciendo que está portando mal, pero se puede portar mejor. Si viniera el hombre más importante humanamente hablando que hay en Colombia en este momento, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Humanamente hablando. Porque en lo espiritual yo soy más importante que él. Eso sí, usted, y usted también. Eso lo tiene que saber.
Pero humanamente hablando, es una personalidad, el hombre más importante en Colombia, el señor presidente. Si viene a quedarse así sea 2 horas en su casa, ¿usted se va a poner a pelear con su esposo o con sus hijos en ese momento mientras el presidente está allí? ¿O a discutir o a tener mal comportamiento? ¿Cierto que no? Le da pena, guarda la apariencia. Pero con el Espíritu Santo no necesitamos apariencia, necesitamos verdades, realidades. Porque Él siempre está allí. Si lo queremos allí, entonces tenemos que portarnos bien. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Eso no es porque aquí el pastor no me está viendo o no me está viendo nadie. No, el Señor siempre está allí si es que lo anhelamos. Y si es que andamos con Él. No nos podemos esconder de Él. Jeremías 23 dice: soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos. Se esconderá alguien en escondrijo donde yo no lo vea. No lleno yo toda la tierra. Nos equivocamos aún, pero procuremos cada día equivocarnos menos. Y sigamos andando en el camino de ¿qué? De la perfección, amados hermanos. Número 7, y con esto ya termino. A partir de este momento ya le estoy tomando tiempo a ustedes, me perdonarán, pero necesito terminar. Promesa de una paz incomparable. Aquí en Colombia hubo una paz negociada que no aceptamos la mayoría porque sabíamos lo que dice la Biblia, y cuando digan paz vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. La paz negociada por el hombre es una paz ficticia, no duradera. La verdadera paz está cuando Cristo reina en el corazón de cada ser humano. Pero en Colombia no le han dado mucha cabida, por lo menos los gobernantes, los que estuvieron al frente comiéndose el erario público de los colombianos en Cuba durante más de 3 años, gastándose la plata de nosotros. Miren los resultados. Muchísimos de esos señores, otra vez en su monte y más fuertes que nunca, entre comillas. Muchos de los otros, pum, 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 porque eso es la paz, 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 pum, muertos. Porque eso es lo que dice la palabra. Cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La paz sin Cristo no es paz. Pero Él que dijo en el verso 27, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Jehová Shalom es nuestra paz. La verdadera paz únicamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. La paz que el mundo da es ficticia y fluctuante. Hoy sí, mañana no. ¿Cuántas guerras en medio de un famoso proceso de paz? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cuántas violencias? Y siguen habiendo muertes violentas porque, les repito, sin Cristo no hay paz. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, dijo alguien. ¿Cierto? Nosotros todo el tiempo estamos no en guerra, sino en lucha espiritual. Pero vivimos en paz. ¿Amén o no amén? Porque son las manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy gozamos de la amistad de un amigo, valga la redundancia, que puede romperse, romperse por cualquier razón, pero el Señor nos da la paz con Dios. Romanos capítulo 5 y el versículo 1, por favor. Epístola a los Romanos, el capítulo 5, verso 1. No se me vaya a aburrir que ya estamos terminando. Romanos 5, 1. Dice la palabra: justificados pues por la fe, no por obras nuestras, sino por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido justificados. ¿Quiénes experimentan verdadera paz? Los que hemos sido justificados. En medio de la guerra, nosotros podemos decir lo que dijo el salmista: paz. ¿En qué? En la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Nosotros no tenemos problema. Pase lo que pase. El mundo está de cabeza o ha estado de cabeza, pero nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos tranquilos porque seguimos creyendo al Dios que proporciona la verdadera paz. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Después de Filipenses está Colosenses. En el capítulo 1 y el verso 20, observe lo que dice el Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Esa sangre que nos ha limpiado de toda la inmundicia del pecado que le daba derecho legal al diablo. Yo termino ya casi, hace rato le estoy diciendo. Él la gozaba en la comunión con su Padre. Estamos hablando de Jesús. Él gozaba la paz en la comunión con su Padre Celestial, y la misma paz gozamos los que somos de Él. Según dice allí mismo en Colosenses, el capítulo 3, en verso 15. Esa misma paz gozamos los que hoy caminamos con Él. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Termina diciendo que sed agradecidos. Yo concluyo con una pregunta. ¿No vale la pena continuar o emprender el camino, para los que no lo han emprendido, a este hogar celestial, permanente y eterno, contando con tales promesas? ¿Cuáles? Las que ya observamos. Si podemos contar con esas promesas, ¿será que no vale la pena emprender este camino o permanecer, en el caso de los que estamos, a este hogar celestial? ¿Será que no vale la pena? Si a veces al inicio de mi disertación yo les dije, cuando nos hacen promesa, te voy a regalar algo, algo que para nosotros es importante. Eso nos entusiasma, nos emociona, nos llena de esperanza. ¿Cuánto más, amados hermanos, cuando lo que se nos habla es lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros? Tome una posición, vamos a darle por un momento gracias al Señor nuestro Dios antes de ir a nuestras casas. Qué lindo que usted pueda meditar. Si tomó apunte, o si no, pues le invito a que vea nuevamente la prédica por el Facebook. Por ahí la puede ver. Algunos están viendo en directo. Vamos a saludarlos por un momento a los que han estado, algunos de los que han estado por ahí conectados. Es el tiempo de saludar a la hermana Luz Mercedes. Bueno, Ruby Corsino, Dios mío, está volviendo fiel esta sierva de Bogotá. Yude Alcida, esta creo que la conozco como que sobrina mía. Dios te bendiga, a todas las bendiga el Señor. Sandra Arboleda, Cecilio Palacio, un anciano a quien amo mucho, Dios te bendiga, varón. Hermano Diego García, Dios le bendiga, ese está en Guacarí. Y todos aquellos que de alguna manera no lograron escribir, que yo sé que son muchísimos, son muchísimas personas que ya nos amplifican a través del Facebook. Dios les bendiga y la paz del Señor siga reposando sobre ustedes. Vamos a seguirle creyendo al Señor, vamos a seguir confiando en esas promesas que Dios nos ha entregado. La paz del Señor. Póngase sobre sus pies, demos gracias a Dios y nos vamos, hermanos, para nuestros hogares.